Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el capítulo número 20 de ¿Cuál es tu historia? El invitado especial de hoy es Daniela Díez. Invité a Daniela porque Daniela es cofundadora y directora de su agencia Simbiosis. Es una agencia que se dedica a la comunicación científica. Así que te invito a conocer su historia. Mi nombre es Daniela Díez Uribe, soy profesional tecnóloga médica con especialidad en un nombre que suele ser muy largo y complejo porque se llama morfofisiopatología y citodiagnóstico. En breves palabras, son quienes trabajan en anatomía patológica, es decir, quienes ven las biopsias, las muestras de la citología del PAP, por ejemplo, en las mujeres. Es como, en un contexto súper general, esa es mi profesión. Sin embargo, yo no ejercí propiamente tal en la clínica, sino que en investigación. Estuve casi, bueno, un poquito más de 6 años trabajando en investigación, a que luego migré a la comunicación científica y ahora estoy como directora y fundadora de una agencia de comunicación científica. Ujú. Pocas palabras. Buenísimo. Y, ajá. Y ¿cuál es la historia detrás de ese desarrollo profesional? ¿No es cierto? Como desde que eras una niña, ¿cuáles fueron esos primeros pasos que te llevaron al mundo de hoy? De mi carrera. La Claro, o verdad, sea, desde la parte como cuando eras niña, ¿no es cierto? Estabas quizás, no sé, lo puedes tomar desde la etapa del colegio, incluso antes, ujú. como, como desde ahí. A ver, desde niña, niña siempre fui como curiosa y quise aprender, quise hacer muchas cosas. Quise ser Ajá. veterinaria, quise ser traductora en el periodo de sexto, séptimo, creo que ahí empezábamos con los idiomas en el colegio, al menos yo que iba en un colegio que no tenía el segundo idioma desde el principio de la formación. Me gustó mucho aprender inglés, entonces también fue ahí en un momento, quiero ser traductora de más pequeña y gran parte también de mi vida me han gustado y me siguen gustando mucho los animales. Entonces también lo primero que se me acercaba era, a eso era, bueno, quiero ser veterinaria. Luego quise ser abogada porque en el colegio como que me veía muy la que defendía ciertas cosas, tenía ahí un rol como sí, como que lo vi y eran las carreras yo creo que también más conocidas, como en mi época, como que se conocía mucho como la medicina, veterinaria, leyes, o sea, derecho, era muy, como muy general. Siento que después ya en la media, a medida que también fui conociendo el mismo colegio, no iba llevando a otras universidades, a Mm. todos estos campos de educación, iba conociendo otras profesiones. Em, bueno, esto habrá sido octavo, más o menos sí, pero más pequeña también. Ya me llamaba mucho la curiosidad que empecé a conocer mucha gente que estaba muriendo de cáncer. Entonces, de Mm. alguna forma, de hecho en el 2000 fue que falleció mi abuelita por cáncer por parte de mi mamá, perdón. Y eso me llevó así como, bueno, yo quiero encontrar la cura al cáncer. Y como me gustaba mucho la biología, no es que fuese el mejor ramo en el que me fuera, de hecho siempre me fue mejor en las matemáticas, pero me gustaba mucho Ajá. más biología y química. Dije, bueno, ¿por qué? O sea, a estudiar una carrera que me lleve a estudiar más de genética y cáncer. Aquí viene un dato súper como extra, que justo en un periodo estaban dando una teleserie brasileña que se llamaba El Clon, y me parecía Ajá. fascinante el mundo de la genética, porque ahí se hablaba mucho de clonar, aparte en ese mismo periodo se hablaba mucho de la clonación de la abeja Dolly, entonces como que todos estos paralelismos de la genética fue como, uy, yo quiero ser genetista. Entonces era como, ¿cómo Ajá. soy genetista? Y ahí de a poco averiguando, la verdad es que no me acuerdo bien cómo averigüé, yo creo muy de redes me refiero como la tía, la prima, como contactos así, entendí que esto era una carrera más asociada a la genética. Mm. En paralelo, yo me imaginaba, bueno, voy a estudiar entonces medicina para ser genetista. Ese era como uno de mis focos.
Y en eso fue que yo entré en el preuniversitario y conocí a un profesor de biología que ni siquiera era mío, era el profesor de una amiga mía, que él estudiaba tecnología médica. Y por la forma en que enseñaba la biología, me parecía fascinante. O sea, como todo el mundo y ya su pasión en cómo él transmitía el conocimiento fue algo que a mí me llamó eso mucho la atención y averigüé más. Entonces ahí fue como, vale, yo quiero estudiar tecnología médica. Ahí era como, ¿qué es eso? Porque es una carrera que en general no se conoce mucho, es una carrera técnica, como qué hacen los tecnólogos. Y claro, ahí parte de mi labor siempre ha sido tratar de visibilizar, quizás ahora menos porque no estoy tan como con el uniforme puesto de tecnóloga médica, pero siempre he tratado de visibilizar la carrera, que por si bien no lo sabe o aquí la persona que no esté escuchando, al menos en Chile, esta es una carrera que es quienes hacen los exámenes médicos. O sea, básicamente, o sea, tú te tomas una muestra de sangre o una muestra de orina, te haces una radiografía, un escáner, una prueba de vista, una prueba de oído. Son tecnólogos y tecnólogas médicas las que hacen esas labores. Eso sí, el tecnólogo médico tiene 5 especialidades dentro de la formación, lo que Ajá, implica que cada uno se va especializando en algo, ¿no? El mismo tecnólogo que ve las biopsias es el que va a estar trabajando también en radiología, por ejemplo. Eso para contextualizar en esa parte. Entonces, claro, cuando yo conocí tecnología médica, yo esperaba irme a una de las especialidades después de entrar a la universidad, pero a la larga el mundo me fue llevando a, esto también asociado a la malla curricular, porque también siempre fui como busquilla buscando qué es lo que realmente me gustaría hacer. Y en ese recorrido es que la especialidad, esta que tiene el nombre complejo de morfofisiopatología y citodiagnóstico, que tiene todavía me lo que, estoy aprendiendo. que tiene que ver ahí con hacer muestras, o sea, toman la muestra del tejido y esto se pasa por muchas técnicas para tú poder mirar después esa muestra en el microscopio, porque no es que uno tome un pedazo de tejido y se ponga en el portaobjetos, sino que pasa por procesos químicos y esos procesos químicos involucra hacer tinciones, lo que para mí también siempre fue fascinante porque siempre he sido muy como, a ver, me gustan las cosas artísticas, me gusta ir a museo, me gusta la música, me gusta el arte. Básicamente. Ajá. Entonces, esto es un poquito también como, también algo súper artístico, el de trabajar con técnicas y tú llegar y luego ver algo con otros colores. O sea, a mí eso, por ese lado también me gustó mucho. Y porque esto también tenía que ver mucho en mi carrera formativa con temas de genética y estudiar el cáncer, o sea, la especialidad de morfofisiopatología y citodiagnóstico tiene que ver mucho con los diagnósticos de cáncer. No es lo Mm. único, porque a través de un tejido uno puede identificar otro tipo de patologías distintas al cáncer, pero sí es como lo principal, lo que se ve mayoritariamente en una biopsia, o porque se busca. Entonces, Claro, eso, ahí está la relación. Quería hacer una pausa para ver si tenía relación justamente con lo que te motivó en alguna manera, del principio, con la muerte de tu abuela, que habías ujú, dicho, ¿no es cierto? sí, Estaba sí, relacionado con el cáncer. el cáncer. Y esta especialidad que tú sacas, que tú sacaste Ujú. tiene que ver con el tema de saber o no si una persona tiene cáncer, ¿no? Con la Sí, parte de los diagnósticos, ¿no? esto tiene que ver con el diagnóstico principalmente. Pero ahí es donde viene mi carrera también, está el tema de las biopsias, pero también había un área mucho más de biología molecular. Y eso tiene que ver más con la búsqueda de vías que están relacionadas al desarrollo del cáncer y del desarrollo también a tratamientos para el cáncer. Y por esa misma línea es que yo decidí después hacer mi tesis de pregrado asociado en particular, esta vez fue en cáncer de mama. Aquí yo estudié en la Universidad Mayor, pero hice mi tesis de grado en la Universidad de Chile con una investigadora con la cual sigo manteniendo el contacto hasta hoy. Y ella, claro, fue mi tutora de tesis y trabajamos en un trabajo de investigación en cáncer de mama y los tratamientos que existían hoy en día, es como cómo mejorar el diagnóstico asociado a una alteración genética. Lo voy a decir muy general para no entrar en particular, Ajá. que sé que esto no es una charla científica,
Eh, Ajá. pero sí, o sea, seguí estudiando eso, terminé mi tesis de pregrado y luego estuve trabajando en otro lado un par de meses, pero volví luego a que me había, a trabajar con quien había sido mi tutora de tesis, ya que ella se adjudicó un proyecto de investigación que también tenía que ver con el cáncer y con posibles tratamientos de cáncer, y ahí estuve trabajando como 6 años, donde cumplí distintos roles dentro de lo que significa una investigación. Una investigación, uno Mm. no solo hace la investigación en el mesón, muchas veces uno tiene que coordinar, tiene que estar a cargo del laboratorio y hacer las compras, mantener el orden, controles de calidad. Nosotros en esta investigación trabajamos también con muchas muestras de pacientes humanos. Por tanto, también ahí pasa mucho el tema de bioética. Entonces, también ahí tuve que ir Mm. especializándome en estas otras áreas que están ligadas a la investigación sin que uno la vea, porque Com- uno ve la investigación solo como, hola, estoy haciendo un trabajo en un mesón y microscopios y cosas así, pero es más Es allá. que puedes compartir un poco como de quizás un caso real o más al detalle al menos la explicación de la bioética, porque me imaginé como que son como algunas normas, Ujú, ¿no es cierto? O filtros de cómo debería utilizarse como partes de cuerpos humanos ujú. como para hacer experimentos. Entonces lo encontré interesante Mira, te eso. cuento. El tema bioética es decir, bueno, cada vez que alguien en investigación se adjudica un proyecto, que cuando hablo de adjudicar de proyecto, porque la investigación principalmente funciona con fondos públicos, existen fondos privados también, pero en esta adjudicación de fondos, tu investigación siempre pasa por, eh, eh, son niveles como de test que tienen que ver si tú cumples con las condiciones para hacer tu investigación. O sea, más que Ujú. test son, tú tienes que cumplir con ciertos requisitos. Claro. Algunos es la bioseguridad, que tú donde vas a hacer la investigación cumples con todas la parte técnica que es posible que lo puedas hacer. Y por otro lado es que si yo voy a utilizar incluso animales o trabajo con, yo tengo que presentar mucha documentación y protocolos a comités de éticas. Mm. Dependiendo donde yo vaya y donde vengan esas muestras, hay distintos comités de ética. O sea, solo la región metropolitana tiene, si no me equivoco, cuatro, más los comités de ética de la universidad en la que tú estás haciendo la investigación, más del hospital de donde venga y los regionales. Entonces pasa por muchas etapas donde tú tienes que presentar eso, digo, mucha documentación, es decir, si tengo que hacer un procedimiento de toma de muestra, bueno, ¿quién va a tomar la muestra? El currículum, qué pasa si ocurre, o sea, son, bueno, en verdad son muchas etapas, mucha documentación, y esto pasa a comités de ética, que estos comités de ética están conformados por, es un equipo multidisciplinar, donde hay gente científica, hay gente también asociada a las leyes, hay una persona que viene como que no puedo llamarle que no tenga profesión, porque probablemente puede que tenerla, pero no asociada al área donde está esta investigación. Lo mismo en los casos de los, los, se me olvidó, los comités de ética, pero de animales. Ujú. Ellos trabajan también con no ambientalistas, con animalistas, Animalistas, también, claro. exacto, porque también buscan, o sea, que haya distintas perspectivas para el uso de esa muestra, o si tengo que sacrificar a un animal, si tengo que hacerle un seguimiento a un paciente a lo largo del tiempo, cumpla con todas las normas, porque todo esto se rige también por otros reglamentos que, como de Helsinki y Claro. otros Y en comités. el caso de de ocupar, digamos, partes de seres humanos, Ujú, em, ¿eso abarca el rango completo de cualquier parte del cuerpo humano? ujú. ¿O hay partes donde realmente no se puede, con las que no se puede experimentar? No, es que aquí tampoco es que tú vayas a experimentar, o sea, no lo mires como tan, somos experimento, porque se generaron muchas reglas, o sea, hay muchas
reglamentos. De hecho, yo para trabajar en el proyecto de investigación tengo que hacer un curso especial si voy a trabajar con pacientes, que se llama Ujú. Good Clinical Practice, que es una prueba donde, bueno, para partir, Sí. cumplir obviamente todos los requisitos, tener los conocimientos para el trabajo con muestras humanas, pero por otro lado, cada vez que tú haces un estudio, que te dije que uno envía un montón de documentación a los comités de ética, uno también hace un consentimiento informado. Ese Ujú. consentimiento informado es donde se detallan todos los límites y sobre todo los derechos y deberes de los pacientes que participan en ese estudio. Y en eso yo no puedo decir, voy a utilizar todo el cuerpo de la persona. Uno dice específicamente lo que voy a utilizar. Por Claro, ejemplo, en nuestro caso, nosotros trabajábamos con las muestras que ya estaban archivadas en los centros de anatomía patológica de tumores, es decir, de un tejido ujú, con cáncer, de estos pacientes que habían sido diagnosticados. Entonces yo lo que claro, necesitaba era reunirme con ellos, explicarles qué es lo que íbamos a hacer con esta investigación, qué beneficios podía tener. Ellos no ganan tampoco dinero, los beneficios eh, casi siempre no son directos, el beneficio es más que nada generar conocimiento acerca de la enfermedad en la población, más que ellos puedan conseguir un tratamiento, porque la investigación no es así de rápida. O sea, mm, probablemente eso puede ser para sus hijos o nietos lo que se pueda estar averiguando si es que hay algo que está asociado a una genética herencia, por ejemplo. claro, Pero entonces, como voy, es este consentimiento informado el que limita también el estudio. Si yo digo, mira, voy a usar esta muestra, además voy a tomar una muestra de sangre y además, no sé, el comité de ética me va a cuestionar por qué estoy utilizando tanto eso. Tiene que justificarse demasiado. Probablemente es un proyecto muy grande para uno mm, poder utilizar tantas muestras del paciente y la claro. paciente. Pero sí Wow. hay mucha restricción porque tiene que haber cuidado, ya que antiguamente se utilizó a experimentar, como tú lo mencionabas, como con seres humanos. No, hoy en día hay mucho límite y es muy difícil. O sea, pasar todas estas pruebas por comité de ética, te tienes que ir formando para tú hacerlo bien, correctamente, porque son bien rigurosos por lo mismo, para cuidar y proteger también, sobre todo a la persona. Tus motivos principales de lanzarte, digamos, a este proyecto, por decirlo de alguna manera, em, fue como a principio de como buscarle como una vuelta al cáncer, Ujú. o tú sabías que este proyecto era como para buscarle más beneficios por la parte del conocimiento de la enfermedad, más que buscar una cura, digamos. Bueno, para partir, cuando ya estaba estudiando mi carrera, me di cuenta que no existe una cura para el cáncer. No existe una cura porque los cánceres son muchos y de un cáncer hay múltiples vías para desarrollar el cáncer. Por tanto, Ujú, una cura no va a existir. Cuando yo era pequeña, yo sí creía que podía ser la gran científica que podía encontrar la cura al cáncer. Luego me di cuenta que no. Lo que uno puede aportar, y tampoco es una persona, generalmente son equipos gigantes y de muchos años que entregan distintos conocimientos que te permiten encontrar tratamientos o cómo prevenir cierto tipo de cáncer o diagnósticos precoces, que se le llama, como diagnóstico mm, antes que se desarrolle y el cáncer esté súper invadido. Entonces, claro. en el transcurso, cuando ya estaba estudiando mi carrera, lo que yo estaba investigando era más que nada cómo se desarrolla ese cáncer y yo cómo puedo detectar y generar un tratamiento que sea más específico. ¿Y a qué voy? Porque yo en el laboratorio que trabajaba es un laboratorio que se llama Genómica del Cáncer, Ujú, donde buscan, principalmente ellos trabajan con un término que se llama medicina de precisión, oncología de precisión en este caso, que busca finalmente tratar al paciente o la paciente con la enfermedad y no la enfermedad a los pacientes. ¿A qué voy con esto? Es como el cáncer que tú puedes desarrollar o que yo puedo desarrollar, que quizás a través de una biopsia tenemos el mismo diagnóstico, el desarrollo de ese cáncer es distinto y por tanto mm, el tratamiento que me van a dar queremos que sea específico para mí como específico para ti. Porque es lo que pasa hoy en día, muchos pacientes tienen el mismo tipo de cáncer,
les dan un tratamiento, pero a uno funciona y a la otra persona no. Entonces ahí es donde Mm, ya viene bastantes años, bueno, no tantos en verdad, serán unos 30 años en que ha aumentado más toda esta investigación de la oncología de precisión, con todo esto, con el descubrimiento del ADN, las técnicas de PCR que tanto escuchamos también en su momento, mm, con lo de COVID, pero también la secuenciación, que es otra técnica, que fue cuando descubrieron todo esto, la secuenciación del ADN, han permitido investigar ya en qué alteraciones específicas genéticas se desarrollan en distintas patologías, solo que en el laboratorio en el que trabajaba yo era con cáncer. Entonces, mm, si bien fue entendiendo eso también, mi desarrollo a nivel de investigación también me llevó a conocer que no es solo hacer la investigación, sino que existe que uno tiene que pasar por comité de ética, eh, que debo interactuar con pacientes, que fue el trabajo que de alguna forma me llevó como no sé, el salto, pero a, bueno, quiero hacer comunicación de la ciencia. Y esto fue mm, porque mientras me desarrollaba como científicamente, si bien me encantaba, porque bueno, yo trabajé en dentro de la ciencia uno trabaja distintas técnicas en particular, en hacer ujú, PCR, en mirar al microscopio ciertas otro tipo de técnicas, cultivar células, eh, son múltiples las áreas. Uno puede desarrollar muchas cosas en un experimento, pero también uno se mm, va especializando de alguna forma. Y si bien todo claro. esto me gustaba, lo que más me apasionaba era cuando yo podía comunicar lo que yo estaba haciendo a otras personas que no eran especialistas. Mm, Voy en el Uber y me dicen, ah, bueno, ¿y usted a qué se dedica? Entonces yo le contaba lo que me dedicaba y sentía que podía entregar tanto conocimiento fuera del otro conocimiento que se entrega, pero que queda más cerrado en un círculo de otros científicos y científicas, que los va a presentar en un congreso, en un artículo científico. Y decía yo, no tengo compañeros y compañeras que son tan clever haciendo ciencia también, que digo, ¿por qué no yo comunicar lo que se está haciendo, lo que ellos están haciendo, que ya están haciendo, y poder entregar esta información también a la gente, em, para todo, porque para mí no va solamente mm, como, hola, te estoy hablando de esta nueva técnica que se puede utilizar para tu diagnóstico, sino también como para promover el pensamiento crítico, que es lo que se utiliza mucho, el método científico, que sirve mm. para muchas cosas, en verdad. Entonces, eso me fue llevando a, bueno, quiero especializarme en esto. Y ahí fue como, bueno, ¿y cómo lo hago? Especializarte, dices, en Comunicación de la ciencia. cómo ok, vale. Porque, me lo tomaba como algo que te pasó de como querer comunicarlo, ¿no es cierto? Porque se te da bien, Ujú. pero, ¿te diste cuenta que te podías especializar a través de estudios para fortalecer esa parte? Exacto, o sea, primero fue como, vale, esto me gusta, pero lo hacía como en un conversatorio, la conversemos y Mm, hablar, pero yo sé que para comunicar existen distintos canales de comunicación, mm, visualmente también, existen estrategias también para comunicar. Entonces dije, bueno, ah, como quiero ver si esto se puede profesionalizar. Y eso fue muy mm, búsqueda, Google, un poco de lectura, que también leía un par de libros, y encontré que en Barcelona estaban haciendo, bueno, hay en distintos lugares, pero en Barcelona en particular había un máster que llevaba 24 ediciones por ahí, ujú, más de 20 ediciones, sobre, se llama el Máster Comunicación Científica, Médica y Ambiental, que abordaba las distintas áreas que a mí también me interesaban, porque por otro lado, soy súper bueno, yo creo, no creo, la mayoría de quienes trabajan en ciencia también están súper claros sobre la crisis climática, entonces estamos mm, muy con la camiseta puesta de cómo yo puedo ayudar a mejorar o disminuir el impacto de mi diario vivir en el planeta. Entonces, todo el tema ambiental también mm, era algo que me interesaba mucho y también cómo comunicarlo. O sea,
Solo también otro paréntesis, yo era la que estaba a cargo como de generar los puntos de reciclaje en el laboratorio, de enseñar cómo reciclar, todo el manejo y cómo disminuir la cantidad de plásticos que también se generan en investigación. Entonces, claro, Claro. llegó este máster y ahí es donde me fui a Barcelona. Estuve un año y medio, poquito más de un año y medio, haciendo este máster en Barcelona. Y ahí es donde aprendí distintas formas, cómo comunicar a través a nivel audiovisual, a través de también redes sociales, cómo comunicar en una exposición, por ejemplo, de museo, porque todas esas son vías y formas de comunicar la ciencia. Ujú. Eh, Y en este caso, tú ya traías obviamente harto conocimiento con respecto a esto. En ese máster te enseñaban más teoría de la parte como científica, o era ambos como teoría científica más cómo comunicarlo hacia afuera. La verdad es que tenía el foco del máster es mix, porque mis compañeros y compañeras también venían del periodismo y de las comunicaciones, y otros veníamos Ujú. desde las ciencias. Desde las ciencias te estoy hablando, tenía una compañera que era desde la arqueología, Mm, física, químicas, biomedicina también, mm, y otras que venían, como te digo, del área de periodismo, y sé que viene gente también del mundo audiovisual, porque de alguna forma tienes que tener ambos conocimientos. Para mí el mm, máster me entregó todas las herramientas asociadas más al periodismo, o sea, poder escribir una nota que sea noticia, un reportaje, una crónica, todo eso yo en mi carrera científica no lo vi. Si es que lo vi en algún momento fue cuando estaba en el colegio, que te lo enseñan ahí muy teóricamente y hay que claro, transformarlo en artículos desde la ciencia, desde, mira, está ocurriendo, no sé, esta nueva publicación, este artículo científico, cómo tú lo llevas a una noticia, mm, como cosas así. Lo mismo en una exposición, o sea, mi trabajo final de máster fue presentar un proyecto de cómo haría una exposición en un museo, que se le llama, bueno, una exposición museográfica, sobre el desarrollo de nuevos fármacos y vacunas. A propósito que cuando yo estaba haciendo el máster, justo o sea, fue cuando se inició la pandemia, entonces lo veía como muy interesante y como otra vía de comunicar fuera de la red social, fuera de los artículos que tú podías ver en televisión o en el periódico. Aquí yo dije, mm, bueno, ¿por qué no presentarlo como en una exposición que sea mucho más interactiva? Y claro. así el conocimiento tú lo ves, lo vives de otra forma, desde tu experiencia, no solo Mm, desde lo que lees. Entonces, la comunicación es que lo que también fui entendiendo, que no es solamente la comunicación oral, sino está también la parte visual, que es súper importante en la forma que comunicas. Hoy en mm, día mismo, en cómo tú puedes comunicar en un canal de YouTube a través de un podcast, que también tuve clases de podcast en el máster, ajá. de radio, porque También. sí, sí, porque el máster de alguna forma te muestra todas las vías y herramientas también, porque tampoco no es enseñarte, hola, sí, haz un podcast y esto es lo mejor, Claro. sino también, vale, cuáles son las herramientas, las plataformas para difundir, Mm, eh, em, dónde encontrar también todo esto en base a también tus públicos, o sea, pensarlo bien desde mm, una estrategia de comunicación, pero con las mm, distintas canales y vías de cómo uno puede comunicar. Y eso fue lo que ujú, en particular aprendí yo del máster, pero por otro lado, mis compañeros también aprendieron a ver cómo buscar en artículos científicos en las plataformas que para mí eran súper, o sea, yo las conocía ya, súper conocía, no mis compañeros científicos, entonces también, o sea, que no eran de las ciencias, perdón. Entonces también fue un ujú. nuevo conocimiento, pero aquí debo ser crítica en el máster también, que yo creo que tiene un foco mucho más para gente que viene de las ciencias que quienes vienen Mm. de las comunicaciones. De periodismo, por ejemplo. Exacto. Bueno, y retomando, es como este proyecto final de máster que tuve que realizar tuvo un enfoque en cómo desarrollar finalmente una exposición y todo el recorrido que significa una exposición, porque cuando uno va a un museo, hay ciertos recorridos que te van contando una historia, te van contando o explicándote algo y todo eso tiene una historia, un storytelling.
Entonces, ese storytelling que yo lo hice en ese momento porque yo primero quería hacer una exposición museográfica porque dije, ¿cuándo más voy a hacer un proyecto así que en esta experiencia donde tenía un profesor que llevaba varios años, también venía del área de biología, que ya tenía su empresa de exposiciones museográficas y que además había hecho algunas en Chile. Entonces, esa conexión me parecía súper bien, además de él ser un muy buen docente, yo creo que eso también inspira mucho. Entonces, claro, dije, mi proyecto de museo lo quiero hacer con él. Y claro, y en esto yo partí el 2019 en mi máster y luego vino la pandemia, entonces fue como, bueno, qué mejor tema que fusionar la exposición del museo con cómo se desarrolla un nuevo fármaco y vacuna y por distintas etapas. Y esas Ajá. distintas etapas traté también de explicarlas a través de distintas patologías. Entonces, la Mm, primera fue, bueno, ver cómo con el VIH, la cantidad de años que se viene estudiando por un tratamiento, entonces ir mostrando cómo a medida que se ha ido descubriendo información sobre el VIH, también ha podido avanzar el tema del diagnóstico, también, perdón, de los tratamientos y cómo los tratamientos han ido mejorando en el tiempo. Ahora ya sabemos de 3, 4 casos de personas que ya se han sanado por completo de la enfermedad, que maravilloso, pero vale, llevan más de 30 años investigando también el VIH. Por otro mm, lado, el Alzheimer, que es otra enfermedad que hasta ahora no se ha encontrado tampoco un tratamiento, pero que está todo viene con una base también de ir conociendo cómo se va desarrollando la enfermedad y bueno, y cómo también funciona en casos o que fue en particular y que seguimos viviendo esto de cómo ha sido así de rápido también, la investigación acelerada que ha llevado también a investigar y conocer más sobre el virus y por tanto también un tratamiento, y no solo tratamiento, sino como una protección para no seguir desarrollando una enfermedad como fue con el virus SARS-CoV que generó COVID, la COVID-19. ujú. Entonces, eso fue, Y, yo eso solo contarte cómo uno puede llevar esa información que podría haberla hecho yo en un artículo, en una entrevista con expertos, esto hacerlo a través de una experiencia de museo. o sea, desde que empezó como la pandemia y todo ese periodo, Ujú. tú trajiste, o sea, se te dio esta idea como de hacer como un mix, ¿no es cierto? Ajá. Y ¿a través de qué medios tú empezaste como a comunicar estas temáticas? ¿Fue como a través de redes sociales, podcast Mm, o a través de El proyecto, artículos? el proyecto es, o sea, mi proyecto final de máster es Mm, hacer un proyecto. Entonces, no, yo no hice nada técnicamente, o sea, no, como era un proyecto además museográfico, tampoco es que yo iba a hacer la exposición del museo para explicar claro. esto, sino yo tenía que representar, la exposición primero era muy desde la teoría primero, y luego Mm. como, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser? Esto era casi que tenía que meterme en arquitectura y hacer un render como en esta sala, voy a tener una sala de tantos metros por tanto, que va a tener una altura de Mm, tanto. No fue tan específica como poner todas las conexiones eléctricas ni nada de eso, porque tampoco era algo que iba a aplicar en el momento, pero sí tener claro, por ejemplo, yo tuve que averiguar dónde quería hacer la exposición. Entonces, iba a ser en Barcelona, en tal institución que el plano es este, entonces tiene estas paredes o tengo que construir una pared nueva y mm, donde el recorrido que voy teniendo en esta exposición museográfica me va llevando a las distintas salas y esas salas tienen, o sea, como cuando uno va, mira, aquí va a haber una pantalla interactiva donde la gente va, y yo ponía ejemplos de pantalla interactiva porque para esto también tuve que visitar mm, museos que había visitado previamente o que vía internet podía hacer como alguna guía de, quiero que haya, por ejemplo, el video mapping, que es esta técnica que visualmente se proyecta en todas las paredes también ¿cómo se llama? Una historia a través de muchas mm, visuales. Por ejemplo, yo tenía una sala de eso, de video mapping. Luego mm. pasaba por otras que habían como más mecánicas, equipos más mecánicos, que era, por ejemplo, con pelotitas. O sea, yo tenía que, no voy a entrar en el detalle porque si no estaría hablando todo el podcast de ese proyecto, pero
y de hecho después lo pueden ver porque tengo publicado un artículo sobre eso, eh, Ajá. con cosas interactivas donde tú puedes, o sea, no sé si alguna vez has ido al MIM, al Sí, claro, Museo. todo interactivo. Ya. Un poco un mix de eso, donde vas explicando cosas de ciencia, pero a través de cosas interactivas. Mm, Pantallas, por ejemplo, donde había gente, también explicaba todo el proceso para el desarrollo de fármacos y vacunas, donde trabajas con personas y todo el tema ético que mm, existe también detrás. O sea, aproveché como los conocimientos que yo tenía de cómo esto lo quiero transmitir en una exposición de museo. Entonces eso, como a través de testimonio, cómo se ha ido generando todo el tema del consentimiento informado que te contaba previamente, la importancia de que la persona te dé el consentimiento de usar su muestra, pero claro, mm, para llegar a eso, han habido muchos estudios que llevaron a que no se hicieron, no había antes deberes ni derechos para los pacientes hasta que se crearon estas normativas que resguardan los derechos y los deberes de cada ser humano finalmente, más que solo paciente, claro. sino ser humano, porque yo puedo ser donante Mm, sana y donar algo y también hay un consentimiento informado. Cuando donamos sangre, también hay un consentimiento informado de decir, vale, te dono mi sangre para que se utilice solo en esto. No la puedes usar en otra cosa distinta a lo que yo te firmé. Entonces, todo esto traté de llevarlo en esa exposición, que no es que haya hecho la exposición, sino que el proyecto. Y la verdad que gustó mucho porque incluso tuve un premio como mejor proyecto de cultura, porque como se me escapa en algo cultura, fue mi ajá. proyecto final de máster, así que tuve ahí un premio de la generación ahí 2019-2020 en el máster. O sea, muy reciente. Sí, el Pues, máster o fue, sea, 2020, pensando que los años pasan súper rápido, o sea, 3 años atrás. claro, ya pasó. ¿Y cómo cómo conectó eso como con los próximos pasos ¿qué pasó de ahí en Bueno, adelante? terminando el máster, bueno, lo mismo, este premio, que también alcancé a estar en la premiación, todo muy medio virtual, porque todavía seguíamos en pandemia, la premiación fue en diciembre del 2020, entonces todavía estábamos viviendo la pandemia con un poco ya Todo libertades virtual, saliendo. Todo sí, o claro. sea, el proyecto final de máster ya podíamos salir, al menos en España, acá todavía estaban ustedes en Chile más encerrados, pero Encerrados. salíamos, pero no estaba el curso completo, había foros para mi trabajo, o sea, de hecho, la premiación, a mí me grabaron primero y todo se presentó también virtual, como grabaciones. De hecho, la ceremonia fue virtual. Yo ya estaba en Chile, de hecho, cuando fue la ceremonia, pero alcancé a grabarlo antes. Y bueno, pero volviendo, Ajá. bueno, yo regresé a Chile y toda mi experiencia y mis contactos siempre fueron en ciencia. Por tanto, cuando volví, Mm, yo quería buscar trabajo como comunicadora científica en Chile, no encontraba. ujú, Partiendo, no solo porque encontrar, sino que si tú buscas, incluso en LinkedIn, en otras redes, en Chile no existe el rol de comunicador o comunicadora científica. No es como que hay un cargo, es algo súper nuevo, a diferencia de España y de Europa, que tú buscas el cargo como comunicador o comunicadora científica. Aquí casi que haces claro. muchas cosas y además haces comunicación de la ciencia. Claro, a Hoy, mí eso es lo que me llamó la atención, o sea, cuando vi, ¿no es cierto?, que eras comunicadora científica, es como, ¿what? No sé si lo había escuchado ni siquiera antes. sí, y es verdad porque es demasiado nuevo, ahora se está utilizando un poco más, o sea, por ejemplo, la Tere Paneque, José Massa, son científicos que en parte hacen comunicación de la ciencia, pero ellos son más divulgadores de la ciencia y se le llama divulgador de la ciencia quienes generalmente están divulgando todo el tiempo el conocimiento científico. Por mi parte, yo trabajo como vinculadora, yo ayudo en la comunicación de la ciencia en ese sentido, pero ya eso lo puedo contar como a posterior, porque Ajá, volviendo de nuevo al tema de cómo llego, eh, claro, vuelvo a Chile y esto no encontraba trabajo, la verdad es que mi foco fue mucho, bueno, como trabaja con científicos, muchos de los científicos también por los fondos que yo contaba en principio que se adjudican del gobierno, también les exigen
además de que tienes que publicar y hacer la investigación propiamente tal, tienen que comunicar su trabajo a la sociedad. Y ahí es donde yo podía cumplir un rol, solo que generalmente estos fondos tampoco son como muy específicos, como muy proyectos, es decir, 1 o 2 meses para hacer la actividad y tampoco no muy bien, no son muy rentables. No era así como, hola, con esto yo voy a hacer un sueldo fijo todos los meses. Entonces sí me salió un proyecto con unos investigadores que había trabajado antes, entonces también fue ahí una oportunidad de mostrarme en este rol como comunicadora científica y no como científica. Y Ujú, por otro lado, yo también como tenía tiempo, también participaba en todas las charlas había por haber, porque también me gusta el conocimiento, entonces ahí, mientras que participaba, también trataba de ir mostrándome, porque además mm, dentro del mundo de la comunicación de la ciencia en Chile, que existe, hay una asociación que se llama la Asociación Chilena de Periodistas y Comunicadores de la Ciencia, em, HIPEC son las siglas. Era un mundo que, claro, ya llevaban años quizás trabajando, que se venían conociendo y yo recién venía entrando, entonces tenía que hacerme mm, ser el nombre y participar. Y, ajá, claro. y en ese intento participé en una charla donde justo entrevistaron a 2 españoles investigadores y hablaban sobre la importancia de comunicar, en este caso era sobre la resistencia antimicrobiana que hay sobre todo con el uso de antibióticos. Entonces, claro, digo, sí, sí es importante, pero también no, y algo que ellos discutían era que la misma gente que trabaja en ciencia a veces no sabe cómo comunicar, cómo hacerlo mejor también. Entonces digo, Mm, por eso es importante el rol de una persona que ya se ha profesionalizado en la comunicación de la ciencia, que finalmente da ese soporte y vincula con las necesidades también sociales o cómo a quién queremos llegar y por qué tenemos que comunicar esto y cuáles son las distintas vías para comunicarlo mejor. mm, Y entre esa intervención que hice, quienes organizaban el evento me contactaron internamente para darme una propuesta de cómo podríamos hacer un trabajo en conjunto. Y también, como brevemente, estuvimos un par de meses trabajando también en una iniciativa de divulgación científica que lamentablemente no terminó, no logramos el presupuesto para llevar esta actividad, porque también era una actividad costosa y la empresa tampoco podía poner el dinero para hacer esta actividad, que era un evento de divulgación científica donde invitábamos a gente de distintas partes. Para mí me sigue gustando la iniciativa, pero claro, no se pudo. Y en paralelo también ellos querían, como me fueron conociendo, estuve haciendo algunas labores en compañía con ellos e inclusive estuve a cargo de las comunicaciones de esta empresa, que es una empresa que trabajaba con científicos y científicas. mm, Entonces les servía también tener esa visión. Y con ellos trabajaba medio tiempo porque a mí también me interesaba trabajar en otros proyectos. Y entre otros, esos otros proyectos era porque yo también quería explorar en otras vías dentro de la comunicación de la ciencia fuera de solo una empresa. Y la verdad es que yo, antes incluso de irme a hacer el máster, había pensado en cómo sería, entendiendo yo que cuando trabajaba en la ciencia es importante tener gente que sepa cómo comunicar, que exista una institución, una empresa, alguien donde yo pueda ir y decirle, mira, esta es mi investigación, ¿qué me propones tú para yo comunicar esto de esta investigación que yo tengo? mm, Entonces, mientras estaba en este medio tiempo, yo en paralelo empecé a surgir que gente me empezó a contactar debido a mi perfil también. Mira, tú que trabajaste en ciencia, nosotros tenemos esta empresa y no sabemos cómo comunicar, no sabemos cómo está nuestro sitio web, queremos abrir unas redes sociales y no sabemos nada. Y yo ahí también estaba haciendo, también en paralelo, mientras, no, sí, mientras estaba trabajando en esta empresa, yo estaba haciendo un curso también de marketing digital. Entonces ujú, también ahí estaba englobando también cómo comunicar a través del mundo digital, que también es súper importante. Y, y entre todo esto es como se fusionó y me asocié con quien fue mi compañera del máster de comunicación científica, Camila Amigo, que ella es periodista. Ella venía del ujú. periodismo, éramos las 2 chilenas del máster, ahí representando a Latinoamérica. Habían otras 3 más, una de Perú, Argentina y Brasil. Éramos las chicas y las latinas del máster. Y
cabe la casualidad que justo la Camila, periodista chilena, también estaba de regreso en Chile y bueno, yo le empiezo a contar, mira, me están contactando para esto, quieren hacer ahí una estrategia de comunicación, pero como no quiero hacerla sola, quiero hacerlo también con alguien que también viene del periodismo y que también, o sea, como me puede mostrar algo que si bien yo hice el máster, no tengo la experiencia que tú tienes como periodista. Ella ha trabajado en el CNN, entonces, claro, tiene otra experiencia distinta a la mía. Y empezamos a trabajar como en octubre del 2021 y como a dar vuelta a esta idea a nivel, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Esto es fundación? ¿Esto es una empresa? Si es empresa, esto es limitada, o sea, aprender todo eso, porque Claro. había aprendido como todo este otro recorrido que vengo contándoles. Camila ya les podrá contar en algún momento, quizás en futuro, cómo fue su recorrido, pero claro, y ahora esto de empresas, y cómo es esto el tema tributario, y cómo esto abrir una empresa, y, o sea, todo un mundo que he ido conociendo desde cuando nos fundamos con Camila como Agencia Simbiosis, que fue el 11 de febrero del 2022. Sí, ahora cumplimos un año, ya hace poquito. Y la fundación, bueno, nos llamamos simbiosis, porque quienes no conocen el término, es cuando dos especies se unen en beneficio de ambas. Entonces, de alguna forma, es como nosotras venimos del periodismo, yo vengo de las ciencias, y como nuestra fusión también genera un beneficio mayor, de alguna forma. Y ese Claro. beneficio mayor es el que hacemos a nivel de comunicación científica, porque somos una agencia especializada en comunicación de la ciencia, desde estas dos aristas. Y también fundamos Agencia Simbiosis un 11 de febrero, ya que lo hicimos coincidir también con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, porque es Fue algo que estratégico. es muy estratégico. No fue nada al azar. No, no fue nada de eso. O sea, estábamos trabajando días antes, pero dijimos, este día es el día que constituimos la empresa y la queríamos constituir, claro, por eso y porque para nosotros también está dentro de nuestros valores también. Bueno, ambas somos feministas, que también hemos estudiado ahí género y muy también no en un diplomado ni nada, pero de cursos, porque también nos interesa visibilizar también el rol de la mujer en la ciencia, las brechas que siguen existiendo y cómo no solo visibilizarlas, sino también tratar de qué hacemos para que esto, ir disminuyendo esas brechas. Y desde nuestra posición, como agencia Simbiosis, tratamos de tener iniciativas para darle voz a más mujeres en ciencia y mostrarla, sobre todo desde nuestras aristas, que es a nivel digital, que es la comunicación que estamos haciendo nosotras, tanto internamente como agencia Simbiosis, como propuesta que le entregamos a nuestros clientes desde sus distintas objetivos, ya sea son proyectos de investigación, centros de investigación, laboratorios, y así. Entonces, claro, es estratégico, pero también porque está asociado a los valores propios de nuestra agencia. Así Está que, súper interesante y como tú decías, o sea, yo te entendí más o menos de que nace a partir de que te contactan, ¿no es cierto? Para que tú pudieses ayudar a este grupo de personas a comunicar lo que ellos tenían, ¿no es cierto? exacto. Es, Claro. y claro, y nace porque también fue, bueno, ¿cómo es esta función? Porque ellos tampoco era como, hola, te quiero llevar a la empresa y que tú estés a cargo de las comunicaciones, no es como un cargo, sino Mm, cómo me ofreces este servicio. Entonces era como, vale, pero te voy a estar haciendo como boleta honorario por, no era un honorario, era un servicio. Entonces todo esto fue como, claro. vale, entonces esto hay que llevarlo a una empresa y ofrecer servicios Mm, y también, y todo el trabajo que hay detrás de armar una empresa es como valorizar tu trabajo, o sea, hemos aprendido a cobrar muy barato y que hemos estado trabajando un montón por eso y no es costo-beneficio. mm, Él también, nosotras también estamos en un periodo muy multitask, que tienes que aprender, y ahora ya tenemos contadora, que agradecemos un montón, pero en principio también muy desde la contabilidad, como, vale, ¿cómo pagar los impuestos mensuales, emitir tus facturas? Ha habido mucho aprendizaje que es distinto a solo
el trabajo que hacemos como agencia, sino también a nivel empresarial, Mm, ver que ahora también existen fondos que te pueden ayudar como empresa, entonces también estar alerta de que otro fondo pueda beneficiarte a ti como empresa, por ejemplo, a comprar equipamiento que te pueda ayudar en la infraestructura o a nivel de marketing, por ejemplo, para pagar mm. publicidad. Em, la verdad es que eso también o sea, ha sido el paralelo de esto con la agencia. Como Está de- buenísimo. Y también me estaba acordando de que lo que contabas anteriormente, desde el principio incluso, de esta parte como tuya de defender, de la parte también humanística, Ujú, humanista, perdón, de como la parte de la comunicación, ¿no es cierto? Junto también con la parte científica. ujú. Como que creo que esos mundos de alguna manera se reflejan en lo que tú has fundado como Simbiosis, ¿no? O sea, tal cual. Y tiene un poco de eso, tiene un poco visual. Nosotros también generamos, o sea, cuando tenemos que comunicar algo, ahí sale toda esa parte que me gusta más como estética del diseño, que no he estudiado, siempre hay algún taller que uno pueda tomar para mejorar, pero que también funciona ese otro lado como humanista, pero el diseño. Ujú. Bueno, las comunicaciones propiamente tal y el conocimiento científico, que ya, al menos algo que nuestros clientes destacan mucho y con Camila hemos aprendido a funcionarlo súper bien es entender el lenguaje científico. Mm, Que a veces como yo conocer que ahora están en un proceso de rendición de proyectos, yo sé que que marzo, por ejemplo, es difícil y al empatizar con eso también a nuestros clientes como ya se sienten más familiarizados, que no estás hablando con una agencia de comunicación que pueden ser grandes marcas, porque nosotros mm, no llevamos grandes, o sea, no somos así de marca, no tenemos tampoco como agencia de comunicación una estrategia muy de marketing propiamente tal, es decir, no es que haya una venta directa respecto a las comunicaciones que nosotras podemos hacer, que indirectamente sí puede haber, sobre todo si lo que nosotros difundimos con nuestros clientes están asociados a universidades, que eso puede llevar a que lleguen nuevas colaboraciones, nuevos estudiantes a las universidades también. Y mm, sobre todo es comunicar lo que se está haciendo. Tiene un objetivo mucho más informativo, de estar presentes en una red. Nos pasa mucho también como agencia que nos toca a diferencia, también como decía, de otras grandes agencias están acostumbrados a quien los contrata, es gente que sabe lo importante como de las comunicaciones o de generar una buena estrategia de difusión en redes eh, para la propia marca. A la ciencia todavía, a la gente que trabaja en ciencia todavía le cuesta. Entonces, parte de nuestro mm, trabajo es muy desde la asesoría de por qué es importante estar presente hoy en día y parte que también está dentro de nuestro propósito como simbiosis es que queremos de alguna forma dar ahí, no me gusta usar la palabra muy de palabras bélicas, pero es lo que se me viene primero a la mente, es ajá, el combatir las fake news que existen hoy en día. mm, Y de alguna forma nosotras si promovemos que más científicas y científicos difundan el trabajo que realizan, vamos a proporcionar al sistema digital, a la red, al sitio web, a las redes sociales propiamente tal, contenido que tiene evidencia científica también y mostrarte de distintas formas y mostrar el proceso del quehacer de la ciencia que no siempre es hola, aquí un artículo científico y como que voy haciendo ciencia todo el tiempo, que es lo que se creía en un mm, momento, sino que la ciencia también tiene sus procesos, su etapa y de repente algo que dices hoy día, mañana puede que otro experimento te diga, mira, no es tan así. Y es parte del método y eso es lo que esperamos también ir mostrando a través de nuestros clientes que se vayan atreviendo también, porque es algo que cuesta todavía, pero como hay la parte de comunicar, ¿no? de comunicar En y general. temen mucho cuando nos pasa que nosotros, por ejemplo, cuando queremos crear un contenido para difundir en el LinkedIn, por ejemplo, de alguna de las empresas, em, Ujú, porque, no sé, publicaron un nuevo artículo científico. Entonces nosotros en vez de querer publicar y decir, mira, el artículo científico va de esto y fue en tal revista y muy general,
tratamos de ponerle voz a los mismos científicos y científicos que participaron en ese artículo. Entonces los Mm. entrevistamos y en base a esa entrevista tratamos primero que ya visualmente vamos a darle voz y vamos a darle un espacio visual, o sea, van a ver fotos de ellos, los mencionamos, le damos esa promoción como persona que trabaja en esta investigación, pero también de alguna forma es mostrar que nos cuenten sobre el proceso también de su investigación, que no es solo, mira, investigamos esto y Y aquí están los resultados. claro, no, mira, fue un trabajo de más de 5 años, vale, es Y terrible. hay un cuento detrás que pasaron ellos como personas, ¿no? Y que, total, y mostrar también de cuántos años te demoraste, o sea, además de estos años, cuántas personas están detrás de esta publicación y que no necesariamente son todos Mm, los científicos de biomedicina, hay gente experta de distintas áreas que ayudaron a que este artículo esté ahí. Entonces, como también algo que se ha repetido mucho es el trabajo colaborativo en la ciencia y que los dicen ellos mismos, pero como esto no se observa mucho, como que y mm, no se comunica tanto. Entonces tratamos de a través de estos espacios, que, no, que lo hacemos a través de las cuentas de nuestros clientes, ir difundiendo eso con nuestra estrategia, como te digo, o más que nuestra estrategia, nuestro propósito también de ir dando esta batalla, como digo, no una palabra que me guste, contra las fake ajá. news que ya existen. No vamos a poder hacerlo, evidentemente no creo que sea la única vía, pero mientras más gente de la ciencia está dentro de las redes, más fácil va a ser que, o más difícil va a ser para ellos que encuentren solo información de fake news, sino que vas a poder encontrar otra información también, que es Ujú. importante. Buenísimo. Buenísimo. Y con respecto al futuro, bueno, tú dices esto como el propósito es como apalear, combatir. Sabemos que no es la palabra quizás adecuada, pero para describirlo, ¿no es cierto? Ujú. El propósito de eso es como combatir un poco las fake news, de darle voz a estos clientes que ustedes tienen, ¿no es cierto? Como simbiosis. En relación a eso y apuntando hacia el futuro, como qué proyectos o iniciativas están trabajando en estos próximos meses o cuál es al menos como la visión a futuro eh, tuya personal o también como de equipo en este mismo mundo en el que estás trabajando actualmente, como em, quizás próximos desafíos o metas que ustedes tienen que tú puedas como compartir. Mira, para partir, bueno, primero es, yo creo que este primer año, y puede ser algo que hemos cumplido, es ya hacernos más conocida como agencia especializada en ciencia. Es algo que en un constante, pero ya nos llega gente a través de nuestros propios canales como Agencia Simbiosis, lo que va bien. Todavía puede ser mejor. Nosotros también como empresa queremos crecer, por tanto tener equipo también especializado, que venga gente de otras áreas. Sabemos que para comunicar, ojalá tener, trabajamos con gente de la ilustración científica, ahora también incluimos a un audiovisual en algún proyecto extra, pero nos gustaría potenciar esto con gente como dentro de la misma agencia Simbiosis. Esa es una Mm, de las cosas internas como agencia. Y por otro lado, como ya mencionaba, que está también muy asociado a nuestros valores respecto a la visibilidad de las mujeres en ciencia, queremos también transformarnos de alguna forma como en una plataforma donde otros comunicadores o periodistas de la ciencia puedan llegar a nosotras para encontrar a más mujeres especialistas de distintas áreas del conocimiento. mm, Si nosotros nos transformamos en una plataforma donde podamos visibilizar más mujeres, va a ser mucho más fácil que ellos lleguen y tener que buscarla, porque en el periodismo, que todo tiene que ser muy inmediato, cuesta mucho llegar a la especialista solamente porque la googleo. Mientras que si nosotros vamos dando espacio, esos periodistas van a poder ver que si le hicimos una entrevista, las habilidades comunicativas que pueda tener esa científica, mm, ya sea para invitarla a un podcast, para invitarla a la radio, a la televisión o a una nota en un artículo. Entonces también ahí hay ideas de alguna estrategia. Nos gustaría también explorar con podcast, pero todo paso a paso porque
Todavía somos dos que tenemos que hacer muchas cosas y para nosotros también súper importante también es descansar, también es hacer otras cosas. Eh, si bien sabemos que un emprendimiento, una empresa sí requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo atrás también, pero también nos importa no transformarnos en estar 24/7 por la empresa y también tener nuestro espacio. Entonces, eso implica que vamos paso a paso y es también, por supuesto, dar también abasto a los servicios que nos van solicitando y proporcionar también los contenidos que hacemos para nosotras como agencia Simbiosis también. Que todo esto, como tú ya sabrás, Miguel, toma tiempo también y Sí, el tiempo es dinero también. Entonces, claro, ahí es donde están esos balances, pero es parte de lo que queremos hacer. Así que... buenísimo, buenísimo. Y bueno, la gente, para las personas que te quieran seguir a ti o... Perdón que se me cortó un poco el audio. Ahí sí. Para la gente que te quiera seguir o las quiera seguir como Simbiosis, Ujú. hacerte la pregunta, ¿dónde la gente las puede seguir? ¿Dónde las pueden contactar? Vale. Primero, tenemos dos redes sociales por ahora. Uno Ujú, es Instagram y el otro es LinkedIn. Y ambas nos pueden encontrar como Agencia Simbiosis, tal cual. ujú. En Instagram es todo conjunto. Y personal, para mí LinkedIn, que me pueden encontrar con mi nombre completo, que me imagino que ahí quizás tú también lo vas a escribir, Sí, pero bueno, lo la podemos dejar en en la escribir. información del podcast. Sí. Sí, ahí también me pueden encontrar en LinkedIn, pero bueno, de Agencia Simbiosis también ahí encontrarán la información en nuestra plataforma. Y sitio web Ujú. estamos construyéndolo, así que queda pendiente todavía. Queda pendiente. La Sí, gente lo va a saber pronto. sí. Lo informaremos por nuestras Bueno, redes sociales. súper. Bueno, Daniela, yo de verdad agradecerte las cosas que aprendí al tú compartir tu historia. De verdad me queda como muy esta parte multifacética de ti, de la parte humanística, la parte científica y también la parte como, entre comillas, de derecho, como defender quizás esta iniciativa de como la parte feminista como compartiste, ¿no es cierto? De darle más, digamos, ¿cómo lo puedo decir de manera simple? Es como espacio más a las mujeres en realidad, a la parte como profesional. Y también rescato harto esta misión que ustedes tienen como de darle también voz a sus clientes a Ujú, través de los medios digitales. ujú, Eh, y nada, fue como una gran oportunidad tenerte en este podcast, que hayas ujú. participado, haber compartido tu historia, tus anécdotas también. De verdad lo disfruté mucho. Y no sé si es que quieras añadir algo más. No, la verdad como gracias también por la invitación, ojalá como que existan más espacios así para dar, tanto nosotras que lo hacemos, queremos hacerlo para mujeres y por tu parte como abrir espacio a estos distintos profesionales me parece también súper bien. Así que Súper, súper Daniela. Bueno, gracias por haber participado y te deseo mucho éxito en tus próximos proyectos. muchas gracias. Los invito entonces a todos a seguir a Daniela y también como Simbiosis. Muchas gracias a todos por vernos y nos vemos en el siguiente video.